Primeras reacciones al anteproyecto de reforma previsional es el título de la columna de análisis político de hoy. Sí, qué análisis político, además, con Eduardo Botinelli. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, este es un tema que se metió en agenda ahora la semana pasada y que es un tema muy delicado, muy profundo, porque, entre otras cosas, despierta temores en parte de la población que puede verse afectada, genera perjuicios, genera beneficios para distintos colectivos, y es uno de los temas donde el sistema político no se siente cómodo planteándolos, porque justamente empiezan a despertarse todos estos elementos y por lo general además se busca que sea alejado de las elecciones nacionales, que vamos a ver sobre el final un poco sobre ese punto. Entonces, ¿qué hizo o cómo viene siendo el proceso? Bueno, primero el gobierno lo que generó fue una comisión de expertos en seguridad social con un amplio abanico de representación político y de organizaciones sociales. Así fue que empezó la discusión sobre esta reforma de la seguridad social, pero esa comisión de expertos terminó con una serie de informes y con un informe final que no fue votado por unanimidad. Entonces, comienza con una amplia representación, pero sale de ahí con un informe que no es votado por unanimidad. Entonces, lo que podemos ver es que ahí comienza o termina, digamos, la primera parte netamente técnica, obviamente con todas las negociaciones políticas, porque había representantes de los distintos partidos políticos, y se pasa a una segunda etapa que, con el respaldo técnico y a la cabeza quien fue presidente de la comisión de expertos, el doctor Rodolfo Saldain, empieza una parte que es un poco más política, digamos, después de con la generación de este anteproyecto, ¿no? ¿Y cuál es justamente tu análisis sobre ese pasaje de las recomendaciones técnicas a toda esta parte política? Bueno, el proceso en ese sentido no difiere demasiado con lo que ha sido la forma en que ha actuado el presidente y la presidencia en la presentación de algunos proyectos muy importantes, como fue el presupuesto, como fue la ley de urgente consideración. Es un anteproyecto que viene del Poder Ejecutivo sin haber tenido una discusión política ni a nivel del sistema político ni a nivel interno de la coalición. Es decir, se empieza la discusión a partir de haber planteado el anteproyecto, primero a los socios de la coalición, a las pocas horas al Frente Amplio y enseguida hacerlo público. Entonces, se elabora el anteproyecto sin discusión política previa, sino que se hace presentándolo y a partir de esa presentación es que se inicia la discusión política, ¿no? Y que el propio presidente ha manifestado que se va a dar en el ámbito legislativo. Bueno, o sea que pasa por ahí, o sea, ¿por dónde pasa esa discusión? ¿Lo legislativo es ahora lo que hay que seguir o también hay otros actores que desde afuera y en ámbitos no formales tienen incidencia? Bueno, ahí aparece primero lo que puede ser el tratamiento netamente legislativo. Ahí la coalición de gobierno tiene mayoría propia, tiene el 57% de la bancada de diputados y el 57% en el Senado. La gran discusión sobre un proyecto de este tipo es si alcanza con aprobarlo con una mayoría. Pero también, primero hay que conformar esa mayoría, es decir, no habiendo habido discusión interna dentro de la coalición en forma previa, esto abre también las posibilidades de introducir modificaciones e incluso de alguna forma puede atentar contra los tiempos, porque ya lo mencionó el senador Manini, va a consultar y a escuchar a las distintos colectivos afectados. Y ahí entra un poco lo que mencionabas en la pregunta, es decir, bueno, acá se va a dar una discusión legislativa, parlamentaria, para poder llevar adelante una ley, ¿no? O transformarlo en un proyecto de ley para ser votado. Pero también va a estar la interacción con las organizaciones sociales, que de alguna forma participaron inicialmente. Es decir, podemos hacer como una figura, como si fuera un reloj de arena, el proceso, ¿no? Es decir, amplio en el arranque, con la participación en la comisión de expertos, se achica, digamos, ante la elaboración del anteproyecto y ahora se vuelve a abrir. Salimos del cuello, como quien dice. Sí, exactamente. Entramos en la base o hacia arriba, digamos, en la ampliación de la discusión.
Claro, que se dará en el Parlamento, pero eso no quiere decir que se resuelva, porque ha habido otros proyectos similares que no han tenido un resultado o no han podido resolverse. Además, como decías, hablabas de lo que significa políticamente. Ayer el diputado Gustavo Olmos hablaba del costo político que tiene inevitablemente para cualquier gobierno, ¿no? O sea que supongo que eso también implica, además de los plazos electorales y los plazos parlamentarios y todo lo demás, también un esfuerzo extra, ¿no? Bueno, sin dudas. Y además, si nosotros comparamos con lo que sucedió en la reforma del 96, el proceso tiene dos grandes diferencias. El primero es cómo llega el anteproyecto, cómo se genera ese anteproyecto. Claramente era una coalición de dos partidos, que los dos partidos tenían las 2/3 partes de las cámaras, por lo tanto la base era mucho más amplia. Ahora es más heterogénea y con menor peso, digamos, para esa búsqueda de consensos. Pero además, el otro es el momento en el calendario electoral. La anterior reforma fue en el primer año de gobierno que se generó. Ahora estamos en el tercer año de gobierno. Por lo tanto, se genera también la presión en términos de los tiempos. Esta discusión de fondo se va a empezar a dar a partir del año que viene, es decir, a lo largo de este año, de lo que queda de este año, pero fundamentalmente va a ser el año que viene con el horizonte de las elecciones mucho más cercano de lo que fue la discusión anterior. Acá lo que se pone un poco en juego ahora es velocidad o consensos, digamos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto de velocidad va a tener esta discusión o cuánto de búsqueda de consensos? Las dos cosas juntas no parecen viables, tal como ha sido hasta ahora el proceso, porque ya despierta frenos, rechazos, reacciones, que obviamente igual las iba a haber por más búsquedas de consenso que hubiera, pero tal como viene, hay esas dos opciones. El tema es, si dan los tiempos, quiénes son los que participan en esa decisión, quiénes apoyan y quiénes no, de qué manera, cuáles son las modificaciones y, sin duda, cuanto más cerca de las elecciones va a despertarse también mayores cuidados o más trancas o más dudas sobre avanzar o no, por lo que decías, Natalia, en cuanto a los costos políticos que implica una ley de este tipo. Bien, bueno, muchas gracias, Eduardo. Un tema que seguirá y seguirá, Sin claramente. duda, recién empieza. Gracias. Bien, muchas gracias.